Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente, amigos y hermanos, un miércoles más estar aquí a través de la 930 Radio Costa Rica para poder compartir con ustedes un poquito de los mensajes bíblicos y del acontecer que estamos hoy día pues en derredor nuestro viviendo y que nos indica que la venida del Señor Jesucristo ya está a las puertas. Un saludo muy cordial para todos los hermanos, tanto en Costa Rica como en todo el mundo entero a través de la internet. Bueno, el día de hoy seguimos con el tema de las mega iglesias. Hemos estado conversando o analizando lo que la palabra, algunas tendencias, algunas doctrinas de metafísica que se han metido en algunas denominaciones. De las 600 millones que tienen la iglesia, por lo menos lo que son las iglesias protestantes, en sus diferentes denominaciones y sectas, algunas de las tendencias, algunas de las iglesias y prácticas que se han estado dando en las últimas instancias, que nos dice la Biblia que son falsas doctrinas predicados lamentablemente por falsos profetas y por falsos maestros. Esto sin el afán de señalar a nadie, pero que para que usted y yo podamos analizar, poner ese paspón, ese colador para entendernos y que podamos a través de la palabra de Dios, que es el único filtro que existe, ver cuál es la verdad, escrita, impresa e inspirada por el Espíritu Santo. Oramos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en esta tarde por el gran privilegio que tenemos nuevamente, Señor, y el gran regalo de tener el don de la vida y poder compartir un miércoles más, Señor, de las Sagradas Escrituras y de lo que tú, Señor, a través de ella nos permites vislumbrar, Señor. Te pido que abras la vía a nuestro entendimiento. Nos escondemos detrás de Jesucristo, Padre Santo, que es el único que merece la gloria y la honra. Y pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos entender, Señor, los versículos, Dios, los tiempos, los momentos y el llamado que hace, Señor, tu palabra
de comprar colirio, Padre Santo, para nuestros ojos y oro refinado. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el que tiene los méritos y el que merece toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Es bastante extenso. Hoy vamos a ver, o nos quedamos la semana pasada en las megaiglesias. Si ustedes no han podido ver algunos de los programas, es la primera vez que nos están siguiendo y visitando, pues les invitamos que a través del canal de YouTube que tenemos, pueda usted buscar los enigmas de los tiempos y ver ya, tenemos una gama bastante amplia de temas. El que nos compete hoy es el sexto, acerca de los lobos rapaces, y como siempre es costumbre de este servidor hacer un pequeño review. Voy a hacerlo muy rápidamente hoy, así que necesito que estemos atentos para que vayan apuntando, y a cualquiera que quiera la documentación al 86629553, 24 horas al día, 7 días a la semana, se la puedo hacer llegar por cualquiera de los medios que ya el internet nos permite, ¿verdad? O por correo, no hay ningún problema. Le hacemos llevar cualquier documentación que usted necesite para que corrobore y estudie. Ok, el versículo que tenemos en base, por lo menos a los lobos rapaces, ya que estamos viendo el día de hoy, o estamos analizando, empezamos la semana pasada con la falsa doctrina del materialismo. Vamos a ver cómo hay grandes iglesias, megaiglesias, que salieron. Expliqué un poquito la semana pasada el contexto del modelo que Hechos hace con respecto a las iglesias y cómo tenía que ir siendo la predicación y la estructura eclesiástica en la iglesia pues primitiva, por decirlo así, ¿verdad? En la iglesia que fundaron los apóstoles Jesucristo y los apóstoles. Pues hoy día tenemos grandes megaiglesias, y vamos a ver de qué es que se trata. El versículo de hoy lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 3, y nos dice: y por avaricia. Y siempre les digo, amigos y hermanos, esas palabras que les subrayo, que saco el tiempo para ponérselas enmarcaditas, subrayarlas, pónganle mucha atención, porque es lo que refiere al tema que estamos desarrollando. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amigos y hermanos, vimos que en toda la lista de pecados, porque observamos la semana pasada el término pecado y qué era pecado, por una referencia, una pregunta de uno de los por lo menos de los amigos que nos contactan siempre a través de los diferentes medios, y vimos la lista, y en todas las listas podemos ver referentemente que se habla de la avaricia. Vamos a ver la próxima imagen para hacer un pequeño review de los versículos. Colosenses 3:5, que vimos con respecto también, que nos habla a la avaricia. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Que se note Colosenses 3:5, entre ustedes, entre los que somos creyentes, amigos y hermanos, porque Romanos dice bien claro, Pablo dice bien claro que nosotros no podemos salir del mundo, porque en tal caso tendríamos que estar fuera de él, sino que apartándonos de todos aquellos que, llamándose en hermanos, sean avaros, sean idólatras, y está toda la lista ahí, amigos, para que podamos también discernir que nos habla acerca de los que ya somos creyentes. Amigos, dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, nuevamente, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Remarcamos con Marcos 7, 20, 23, que nos dijo la semana pasada también. Luego añadió: lo que sale de la persona no es lo que la contamina. Eso lo dijo Jesucristo. Porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la listica, ¿verdad? La inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, nuevamente enmarcado la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. El término avaricia, afán de poseer muchas riquezas. Vean lo que nos dice ese término. Afán es una ansiedad desmedida, amigos y hermanos, de poseer riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Y ahorita que vamos a hablar de las megaiglesias,
no sé, me llegó un chispazo que yo digo, qué interesante, cómo la gente invierte en tantísimas estructuras cuando en millones de millones que se gastan en estructuras tan grandes para mega iglesias, se pudieran hacer cientos de campos blancos de predicación y evangelismo. Bueno, ahí va sobre el tema. Entonces, riqueza por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Similares, avidez, codicia, tacañería, ruinidad, cicatería, mezquindad y miseria. Amigos, eso era el término de avaricia, y lo que reflejado en toda la lista de pecados estaba siempre el término avaricia. Y cuando habla de los falsos profetas y los falsos maestros que van a llegar a vosotros vestidos de piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, que harán mercadería de vosotros. Cuando habla que harán mercadería de vosotros, es que van con esta avaricia que caracteriza a estos lobos rapaces, van a hacer un negocio con ustedes. Las mega iglesias. Por aquí fue donde nos quedamos la semana pasada con las mega iglesias. Hicimos una pequeña entradita porque no nos dio mucho tiempo, pero hoy vamos a desgranar un poquito y vamos a ver por lo menos algunas prácticas que se están dando dentro de las mega iglesias, que no son avaladas y no tienen ningún soporte ni sostén bíblico. Y cuando hablo de mega iglesias, amigos y hermanos, recordamos que esta tendencia se dio aproximadamente en los años 60 y que por ahí empezaron a salir unas iglesias inmensísimas de más de 23,000 miembros, y bueno, hablamos de algunas de ellas y de las principales. Hoy vamos a hablar de algunas otras el día de hoy. Dentro de eso podemos mencionar que dentro del ámbito nacional en Costa Rica, a pesar de que tenemos una población muy pequeña en comparación a Estados Unidos, ¿verdad? Que fue donde se inició este movimiento. Amigos y hermanos, pues ahora hay un movimiento increíble también de mega iglesias, tendencias que se han convertido en negocios, perdone que hable así literalmente, familiares, y que se han transnacionado, por decirlo así. En todas las provincias tienen alguna de las sucursales, ¿verdad? Y pues hacen y mantienen algunas prácticas comerciales que no son avaladas por Dios ni por la palabra. Bueno, entonces vamos a analizar qué es, primero que nada, o qué se entiende por una mega iglesia. Tal vez usted se pone a pensar y dirá, bueno, nuestro pastor nos ha dicho que no, que nosotros no somos mega iglesia porque nosotros somos apenas 1,200 miembros, que las mega iglesias tienen que pasar de 5,000, de 10,000, de 32,000 miembros, de 28,000 miembros, como hay iglesias en Río de Janeiro, como hay iglesias, bueno, alrededor de todo el mundo, en lugares y por situaciones demográficas tienen una densidad tan grande de personas, pero la definición, o por lo menos el estándar que se usa para ubicar si una iglesia es o no, se entiende por una mega iglesia toda congregación, como se los pongo ahí en pantalla, que con una asistencia semanal sea mayor e igual o mayor a 1,000 personas. O sea, toda congregación, amigos y hermanos, que tenga más de 1,000 personas se convierte ya en una mega iglesia. Y obviamente con todas las situaciones que se dan hoy día, ¿verdad? De poblaciones y todo eso, pues la mayoría de las iglesias pasan casi que de esas cantidades. Hemos entendido algo interesante con las mega iglesias, y es que muchas de las personas que andan nómadas espiritualmente, que no tienen un asentamiento realmente arraigado con alguna denominación, generalmente andan brincando de iglesia en iglesia, y vimos que muchas de estas mega iglesias se han vuelto las consumidoras. Ahora vamos a ver el término, que es una de las 3 cosas que las caracterizan, pero se han vuelto, en vez de ser productoras de almas, se han vuelto consumidoras. Habían adaptado o han adaptado sus cultos en vestuarios, en arquitectura, templos, al entretenimiento o a buscar un entretenimiento de calidad. Esta forma de operar de las iglesias, sean evangélicas, pentecostales o no pentecostales, porque en esto no va una ni la otra en diferencia, sino que ahora en general la mayoría de las dogmatizaciones y tendencias pues buscan eso. Lo que hacen es que reciben a todo este montón de personas que no se han satisfecho o no están satisfechas con las iglesias y las doctrinas tradicionales. Así que empiezan a buscar estas mega iglesias evitar esa disonancia cognitiva que hay entre lo eclesiástico y lo cotidiano que vivimos nosotros. Entonces han evitado
esa disonancia y han creado un ambiente muy popular. Definitivamente, la pregunta es, o lo que ellos aplican es, ¿qué es lo que quiere la gente? Entonces, lo que quiere la gente es lo que le vamos a dar. Le vamos a dar buena música, le vamos a dar luces, le vamos a dar espectáculo, le vamos a dar un buen sonido, le vamos a dar un pastor con mucho de nuevo y un pastor musicólogo y un líder que sea accesible y que sea del tiempo actual. Entonces, eso llena, amigos y hermanos, multitud de bancas, hablemoslo así, y por eso hoy día muchas de las iglesias, en términos espirituales, están más enfocadas a cosas seculares que a la obra que Dios, o por la obra que Dios dejó la iglesia en este mundo. Ok, entonces proseguimos aquí con las mega iglesias y vamos a ver, amigos y hermanos, por lo menos cuáles son algunas características de ellas. Unas características de estas mega iglesias son las siguientes. Tal vez podemos poner la imagen que sigue. Ok, ahí los tenemos. Entonces son básicamente hacedores de, nacieron en Estados Unidos, predican el emprendedurismo, o sea, son hacedores de comercio, básicamente le venden a usted un mensaje en el que le dicen que usted puede tener un pensamiento positivo, un espíritu gerencial, y te venden un montón, mencioné algunos la semana pasada, de cursos y un montón de seminarios que van basados más a lo que es las ciencias contables que a lo que es la mayordomía espiritual. Eso te predican atracción de ya convertidos, que fue lo que dije ahora, y en lugar de estar haciendo una obra evangelística para atraer nuevos adeptos a la iglesia. Entre algunos de esos modelos abusivos estuvimos viendo los de los G12, de la visión, que todos estos modelos por lo menos hacen a las personas sacrificar la familia, el empleo, la salud, a las personas, y en algunas de estas iglesias se solicita, aparte del proceso, un contrato de corporación celestial. Y lo sé porque lamentablemente hasta familiares tengo metidos dentro de estos movimientos, amigos y hermanos, que bueno, han vendido o han dejado de lado muchas cosas. Como le dijo Jesucristo a los fariseos, les dijo, estas cosas tienen que hacer sin dejar de hacer las otras. Tiene que haber un equilibrio y lamentablemente dentro de estas corporaciones, por decirlo así, no se busca ese equilibrio, sino más que todo se ha convertido en un explotar y en un deslanar y comer la carne de las ovejas. Aquí fue donde nos quedamos y empiezo. ¿Conocen ustedes a estos dos actores? Voy a mencionar solamente estos dos actores. Digo actores porque me parece que lo que a veces hacen o lo que generalmente hacen dentro de sus predicaciones y dentro de sus iglesias es más un circo y un teatro, amigos y hermanos, que lo que puede hacer la obra divina del Espíritu Santo. Y obviamente yo no soy quien para juzgar, nada más digo lo que la palabra dice y vamos a ver algunas cosas que se practican dentro de estas iglesias, por lo menos de algunas de las personas más conocidas, y dentro de esos tenemos aquí a Cash Luna y también a Ante Heaven. Nos quedamos ahí. La iglesia de Cash Luna, esta iglesia Casa de Dios, amigos y hermanos, es una iglesia de 43 millones de dólares con una estructura inmensa, lo que les mencionaba ahora, o sea, cuántos campos blancos se pudieran abrir con lo que se hizo en el costo de esta estructura, cuánto se pudiera adelantar la obra misionera con la palabra escrita en libros, folletos, un montón de cosas sin mercar, amigos y hermanos, que obviamente vamos a ver algunas de las técnicas que usan, pues abiertamente lo digo, estos lobos rapaces, para engañar. Y esta gente que les estoy hablando hoy día y ustedes conocen, están metidos en los broadcasts, metidos en los canales de televisión, tienen satélites, tienen grandes compañías televisoras, tienen medios a través de la internet, canales en todo tipo, radioemisoras, difusiones increíbles a toda hora, 24 horas, en línea también, predicaciones, amigos y hermanos, y le están predicando al mundo entero un mensaje y prácticas que no son avaladas por Dios. La siguiente imagen nos enseña a nosotros, amigos, yo sé que ustedes lo han visto, esto no es nuevo, y quiero hablar los versículos referentes a esto, hacia la reverencia en el templo de Dios. Vemos acá Luna y hay un video referente en el diario Extra, por eso se los puse ahí,
Este video es súper cómico. O sea, yo no entiendo cómo la gente se impacta con algo tan ridículo, perdone que les hable así, y tan abiertamente, pudiéramos decir, tan payaso, porque realmente fue una payasada lo que hicieron en ese video. Bueno, se ve a Cal Luna tirando a la gente en el suelo. Eso no es una práctica, jamás. No es una práctica que Jesucristo, los apóstoles, la iglesia primitiva tuviera. No está avalada, no está referente ni está especificada en la Biblia. Jesucristo nunca ministró a las multitudes en esas formas. Jesucristo nunca hizo esos actos de verdad, ni esas escenas para que nosotros pudiéramos decir que se deben de estar haciendo dentro, pónganme en atención, del templo de Dios, si es que es el templo de Dios. Mateo 7, 22, 23. Algunas personas me dijeron, pero es que puede hacer que sean señales, prodigios del Señor. Bueno, les voy a enseñar lo que dice la palabra con esto, porque mucha gente puede dar fe y testimonio de que la Biblia indica claramente que Satanás, cuando se hicieron en Egipto los portentos y señales, imitó y hizo todos los portentos y señales. Si no, leámonos el Éxodo para que vea que también hicieron en menor calidad, obviamente, y fueron menos perdurables que las señales que hizo Moisés y Aarón, pero las hicieron exceptuando la muerte de los primogénitos. Y hay otra señal más que no hizo, que se me va en este momento, pero solamente esas dos. Pero Mateo 7, 22, 23, amigos y hermanos, les digo a ustedes, porque estamos hablando de las zorras pequeñas, aquellas de los lobos rapaces, obviamente que por avaricia, porque estamos hablando de personas que tienen un multinacionales de la fe. Entonces estamos hablando de que son gente que están metiendo doctrinas de demonios, que están metiendo esas pequeñas zorras dentro de miles y millones de personas en alrededor del mundo. Muchos me dirán, y algunas personas me preguntan, bueno, pero es que puede hacer que sean de Dios. ¿Cómo se da cuenta usted si son de Dios? Si tienen una base y un contexto y una práctica bíblica. Muchos me dirán en aquel tiempo, Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echaron fuera demonios, oiga, echaron demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dijo el mismo Jesús, nunca. Y cuando les marco, fíjense, nunca. ¿Cuántos decían que habían hecho todo eso? Muchos que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron grandes portentos, señales, prodigios y milagros. Y entonces Dios le dijo, nunca os conocí, ni siquiera sabía quiénes eran. No solamente porque sea un señal, un prodigio o un milagro, amigos y hermanos, quiere decir que eso provenga de Dios. Jamás, jamás y jamás. Si no viene filtrado por la palabra divina y no tiene un sustento divino, amigos y hermanos, esas prácticas que se dan, esos circos dentro del templo y el altar de Dios, no son avaladas por Dios. Estas megaiglesias generalmente tienen, por decirle así, una familia pastoral. El negocito, amigos y hermanos, se trasciende no solamente a la persona que lo arranca, sino a la persona quiere pasárselo a sus hijos también. Entonces vemos familias de pastores y hijos sus pastores y siguen predicando la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen, dice el Señor. Dice que la maldad visita a Dios de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice la palabra del Señor, amigo y hermano. Dice que por cuanto se olvidaron de mis mandamientos, también yo me olvidaré de sus hijos. Pero esa segunda parte que les estoy diciendo es la segunda parte de la primera, que dice, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y esa todas no la sabemos, pero la segunda parte cuando dice que si nos olvidamos de sus leyes, de sus mandamientos, de lo que está impreso en la palabra divina, amigos y hermanos, Él se va a olvidar también de nuestros hijos. Primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación de los que me aborrecen. Y personas viendo trasladando estos negocios multinacionales, no solamente fuera de Costa Rica, sino amigos y hermanos, mi hermano costarricense Tico, y cualquiera que me esté escuchando en cualquiera de los países, en Costa Rica y en otros países se da igual. Nada más ustedes filtren. El propósito de este programa y de este servidor es que ustedes puedan tener una conciencia clara
de qué se puede o no se puede, qué dice la Biblia, porque muchas veces no te predican, no te hablan con la verdad. ¿Por qué? Porque no es conveniente. Entonces, amigos y hermanos, esta gente, como el caso de Cal Luna, tenemos a su hijo Cachito Luna. Ustedes pueden ver a Cachito Luna con su iglesia, su otro hijo también, Juan Diego Luna. Amigos y hermanos, han hecho ya una reingeniería total en la iglesia, declarando, proclamando. Pónganme atención en lo que les estoy diciendo, estos términos. Declaro, decretando, amigos y hermanos, porque hay declaraciones. Cuando usted declara la grandeza de Dios, por la Biblia usted encuentra, amigo y hermano, declaraciones de los hombres de Dios dando gloria y honra siempre a Dios, glorificando su santo nombre, exaltando su presencia, la magnificencia de su poder. Declaraciones alabando y exaltando a Dios, pero nunca decretando, porque vamos a ver que es un decreto. Y en estas iglesias y en Costa Rica hay iglesias donde todo es decreto, todo es declaro, todo es venga pacte, todo es venga haga, todo es venga. Amigos y hermanos, hay ciertos términos que tiene que tener usted mucho cuidado al usarlos, porque son neta y abiertamente, ya lo vimos, si no vean en los programas anteriores, son conceptos de metafísica abiertamente y de nueva era. ¿Qué es decretar? Ahí se los puso en pantalla. Un saludo para nuestros hermanos colaboradores en cabina máster. Decreto. Se llama decreto a aquella decisión que emana de una autoridad. Autoridad. El que tiene la autoridad competente en aquella materia, llámese cual se llame, que es de su incumbencia. O sea, ¿cómo va a venir una persona a decirle a usted, yo decreto sobre usted que ese negocio va a ser de prosperidad y de bendición? ¿Tiene esa persona la facultad de mover un solo dedo para que su negocio prospere o no prospere? ¿O eso es un decreto y una decisión exclusiva y de Dios? Yo le hago a usted la pregunta, porque nos tragamos eso y a veces nos suena muy lindo, ¿verdad? Nos suena muy linda cuando nos decretan cosas positivas, pero cuando nos decreten, yo decreto que usted tiene que ser un hombre recto, correcto y seguir los mandamientos al pie de la letra, ahí a veces no nos gusta. Entonces nos gusta todo lo que nos decretan, todo ese término que han empleado en estas iglesias y aquí en Costa Rica, de que todo declaran, decretan y abro y suelto, y creen que ellos tienen el poder. Cuando usted decreta, cuando usted abre, cuando usted suelta, cuando usted demanda y cuando usted envía, amigos y hermanos, usted le quitó el puesto a Dios, le quitó el puesto soberano a Dios, y usted cree que usted es el medio por el cual la presencia de Dios fluye. Usted sí es el medio, amigos y hermanos, pero usted no debe jactarse de ninguna forma, porque todo es, y lo vamos a ver, todo proviene de Dios, de Él, por Él y para Él. Entonces, ¿quién tiene la autoridad de decretar? Estas iglesias, amigos y hermanos, han agarrado, y aquí en general han agarrado ese término muy interesante. Pues yo les quiero decir a ustedes que esa zorra pequeña, hoy vamos a leer qué dice la Biblia. Isaías 40, 13 y 14. Isaías 40, 13 y 14 nos dice a nosotros lo siguiente. ¿Quién? Pónganme atención. ¿Quién, pregunta, ha escudriñado al Espíritu de Jehová? ¿Y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender? Amigos y hermanos, o le guió en el camino correcto, o le enseñó conocimiento, o le hizo conocer la senda del entendimiento. Oiga, ¿quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová? Amigos y hermanos, cuando Dios hizo la tierra, su ser, su organismo, el universo, el cosmos entero, el cielo entero, Él estaba, solo Él, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo, y sus determinaciones no fueron influenciadas por nada ni por nadie externo. Nadie, ninguno de nosotros tenemos la autoridad ni siquiera de pensar que podemos influenciar a Dios y decretar algo cuando no tenemos la autoridad sobre nada, porque no somos creadores. Entendámoslo, conozcamos nuestra posición, hermanos que predican, hermanos que hablan, hermanos que enseñan esas obras pequeñas, esa metafísica metida encubiertamente dentro de las congregaciones, están usando un término que no es bíblico y que desagrada a Dios. Recuerden que Dios, yo soy tu Dios fuerte, celoso,
fuerte, celoso. Dios no comparte la gloria con nadie, no la va a compartir ni con usted, ni conmigo, ni con nadie. Él es un Dios exclusivo, santo 3 veces. Y dice que todos los seres arrojan y arrojaremos en algún momento, los que tengamos la posibilidad, si en Dios, en su misericordia y su amor nos permite, de llegar a la salvación, arrojaremos nuestras coronas delante de Él. Iremos, justos y verdaderos son tus caminos, oh Dios, Rey de los santos. Grandes y maravillosas son tus obras. Cantaremos 2 himnos, el himno de Moisés y el himno del Cordero. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Pónganme atención en esto. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Dios es un Dios omnisapiente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Él sabe lo que va a ocurrir. Amigos y hermanos, nótese ahí, se los puse, aún no ha sido hecho. No quiere inventar usted lo que ya Dios está inventado. Les puse unos pasitos ahí con un montón de flechitas, las tengan a la par de eso, porque sí quiero decirles algo, el libre albedrío existe. Cuando a veces nosotros cometemos errores y las cosas no marchan bien, no debemos de culpar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que pasa, Dios quiso que violaran a una mujer, Dios quiso que mataran a un hombre. No, Dios no quiere que el ser humano, amigos y hermanos, ande en esos caminos. Dios no quiere que una persona, no quería que una muchacha estuviera a las 2, 3 de la mañana frente a un bar o frente a una pista de carreras o frente a algún lado, un hombre, una mujer en los lugares no adecuados, a las horas no adecuadas. Eso es buscar el mal. Dios no quiere esas cosas y Dios no las provocó. Lo provocamos los seres humanos en la desobediencia. Cuando nosotros, hay personas que pierden su hogar y dicen, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Pero no pensaron que había un mandamiento, que no había que fornicar, que no había que adulterar. Y adulteraron con la vecina y entonces la esposa los dejó y están sufriendo y sus hijos también. Pero creen y piden, y todavía preguntan a Dios por qué. Amigos y hermanos, las cosas que nos pasan muchas veces negativas, malas, son porque nosotros tomamos malos caminos. Quiero decirles algo, la palabra es referente, Deuteronomio capítulo 30, del versículo 15 al 19, que dice que mira que he puesto delante de vosotros el bien y el mal, escoge pues. Dice, el bien para que vivas, pero también dice, escoge uno mal, pues entonces si no vive, muere. Pero Dios nos da a nosotros soberanía, pero Él sabe, amigos, usted no puede obligar a Dios y pedirle por sus gustos. Ay, Señor, te pido, decreto en el nombre del Señor que el Señor me dé un carro nuevo. Y lo hemos visto y esto no es una historia de hoy, ni se las estoy inventando, lo hemos oído en predicaciones toda la vida. Adquieren el carro que supuestamente Dios le dio, amigos y hermanos, y no vuelven a la iglesia. Entonces eso se hizo una práctica común. Este sentido de metafísica se hizo una práctica común de que usted puede obligar a Dios para que Dios esté encima de sus necesidades. Amigos y hermanos, quiere la bendición de Dios. Dice que la bendición de Dios no añade con ella tristeza, más bien la bendición de Dios trae alegría. ¿Quiere ser usted bendito? Siga la palabra del Señor, obedézcala. Guarde los mandamientos, obedezca a Dios y Dios le bendice grandemente. Pero usted no tiene ningún derecho de exigirle a Dios absolutamente nada, ni mucho menos dar un decreto con autoridad. Yo no sé quién les ha mandado a enseñar que tienen la autoridad para hacer a Dios como, perdonen el término, un momentico, les dé la gana. Ok. Segunda Tesalonicenses, Isaías 46:10, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Dios hace lo que quiere. Dios hace, vuelvo otra vez al término, lo que le dé la gana, porque Él es Dios infinito. Y nosotros no somos quien para condicionarlo ni para decirlo. No es del que corre ni el que quiere, amigos y hermanos, sino del que Dios tiene misericordia. Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de ¿quién? De Dios, no a su propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace lo que quiere.
ese principio de que vengan, digámosle, insistámosle, declarémosle, y eso les voy a explicar de dónde viene ese principio de metafísica. Venga, vean lo que nos enseñó Jesús. Vean qué lindo, amigos y hermanos, para muestra más esto. Y se los hice en dos imágenes porque cuando lo vi se me vinieron las lágrimas. Yo dije, Señor, de verdad, ¿cómo somos tan testarudos, Padre? ¿Cómo tenemos ese estupor, Dios? Y tú no nos permites que nos quiten las escarchas espirituales y que podamos ver claramente, Señor, tu palabra. Mateo 6:10. Venga tu reino, dijo Jesús, hágase tu voluntad, Padre, Señor. Jesucristo como hombre enseñándonos, porque Él pasó en toda nuestra semejanza como hombre, pero sin pecado. Nos dio un ejemplo de que como humanos, ¿qué debíamos de hacer? ¿Cómo debíamos de actuar? ¿Cómo debíamos de vivir? Y Jesucristo dice, hágase tu voluntad. Yo no vi a Jesucristo diciendo, yo decreto, yo deshago. Más bien cuando le dijeron, diga que bajen los ángeles, le dijo Satanás y que los recojan. Él dijo, no tiente al Señor su Dios, jamás. Porque todas las cosas, sigue diciendo Jesús, aleluya, porque todas las cosas, ¿cuántas amigos y hermanos? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre, amén. Proceden, existen para Él. ¿Me entienden? ¿Nos entendemos? Toda la voluntad se hace en el cielo como en la tierra. Yo no puedo exigir, ni manipular, ni coaccionar a Dios para que haga algo. Le puedo pedir en oración. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama, no dice exígeme, no dice decreta, no dice desates. Sí, claro, hay que todo lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra. Tenemos que entender eso, pero conforme al propósito divino. Amén. Dios que nos da todo según sus riquezas en gloria, según sus, no mis, ni sus conveniencias, ni las mías. Y eso que le están enseñando de que usted puede decretar y exigir a Dios, amigos y hermanos, recuerden que se haga la voluntad de Dios. Pida a Dios en oración y verá que Dios le responde. Al orar, vean qué interesante. Voy a tomar un poquito de agua, con permiso. Al orar, no uséis repeticiones sin sentido. Pónganme la atención lo que dijo Jesús. Es parte de este mensaje tan lindo, amigos y hermanos. Y para los que no saben, ese símbolo que está ahí a la par es el símbolo de los mantras. Ese mantra, ese sonido, este servidor tiene un programa con respecto a esas prácticas, yo espero que los busquen, pero ese mantra, por eso el Señor lo dijo bien claro, al orar no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan, póngame atención, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Cuando usted está, yo desato. Yo fui a una iglesia un día que la pastora, que también es un tema que me voy a comprometer a hacer con respecto a las pastoras. Ay, no hay pastoras, ¿existen o no existen? ¿Cuál es el ministerio de la mujer? Con esto digo que es un ministerio súper importante y ya lo vamos a ver, es otro tema. Pero cuando fui a esa iglesia, la pastora era recibe, lluvia. Y se tiró como 15 minutos en ese mismo mantra. A los 5 minutos que ella empezó, yo me levanté y me fui. Amigos y hermanos, eso no es una práctica conveniente. Y lo vamos a ver ahorita porque la Biblia específica claramente dice que se debe y no se debe hacer en las congregaciones, y lo dice en 2 Corintios. Ok, Nehemías 9:6. Solo tú, oh Jehová, ¿quién? Solo tú, oh Jehová, tú hiciste los cielos. Sí, el cielo de los cielos y todo su ejército. Hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ella. Tú los mantienes a todo lo que existe en el cielo, ángeles, potestades, tronos, gobernadores, el arcángel que es Jesucristo, querubines, todo lo que puede existir en el universo, todo lo sostiene Dios, amigos y hermanos. Y no hay nadie más que lo haya hecho más que Él, entiendan. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice bien clara y referente.
que solo Dios puede y es el único que tiene toda la autoridad para decretar con autoridad algo. ¿Por qué? Porque esa autoridad le concierne a Él, porque Él es el creador de este mundo. Y reverencia en la casa de Dios. Pónganme atención. Ahora sí les voy a decir algo increíble. Y reverencia en la casa de Dios. Salmo 2:11. Vean qué lindo lo que dice el salmista. Y recuerden que cuando el salmista escribe esto, recuerden que David llegó danzando. Y ahorita vamos a ver el tema de David danzando para que se den cuenta dónde fue que danzó, cómo fue que danzó, por qué fue que danzó. David danzando, que era un hombre alegre y todo. Vean lo que dice David. Adoren a Dios con reverencia y con alegría ríndale culto. Con reverencia. Amigos y hermanos, en las iglesias actuales, y en esta iglesia de Cash Luna, la imagen que sigue, desde disfrazarse en los cultos, pónganme en atención, desde disfrazarse en los cultos del Chapulín Colorado. Ustedes pueden creer esa barbaridad. O sea, si aquí, amigos y hermanos, se aplicara como se aplicaba, por eso el Señor, pónganme en atención, desde que hizo el santuario en el desierto, lo apartó del pueblo. La gente vivía fuera del pueblo y eso es un concepto mal manejado que ahorita vamos a ver cuando hablemos de la danza. Para que ese lugar fuera santo, que fuera consagrado, desde el atrio, amigos y hermanos, donde estaba el lavacro, donde estaba el patio, hasta el lugar santo y el lugar santísimo. Es más, vamos a tener que hacer un estudio de todo el santuario para que podamos entender, amigos y hermanos, por qué ese proceso se está llevando en el cielo. Recuerden que el santuario fue una copia del cielo, del santuario celestial. En el santuario de Dios, hasta el sumo sacerdote, pónganme en atención, entraba con cadenillas y ustedes lo saben. ¿Saben por qué no ocurre eso hoy día? Porque Jesucristo es el sumo sacerdote y está, amigos y hermanos, en medio de Dios y de nosotros, intercediendo por nosotros, porque si no fuera por su misericordia, dice la palabra, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Porque miren lo que pasa hoy, desde disfrazarse el Chapulín Colorado por el amor de Jesucristo, hasta entrar en un trance colectivo, el más puro estilo de tecno, con rayos de luces, con humos, con algo increíble. Primera doctrina fundamental que está en 1 Corintios capítulo 14. Pónganme atención sobre el hablar en lenguas en la iglesia. Estas payasadas que existen en estas mega iglesias donde muchos, millones de personas, amigos y hermanos, millones de personas ven estas cosas. Yo voy a lugares y he ido a lugares y tengo gente conocida, muy allegada, que van a esas iglesias y me cuentan que las risas santas se tiran al suelo, dan vueltas, brincan, patalean. Hablan en lenguas todos juntos. Primera doctrina fundamental, 1 Corintios 14, léaselo, amigos y hermanos. Usted que va a una iglesia que practican esas cosas, pregúntele al pastor si eso tiene una referencia bíblica o qué dice la Biblia. En 1 Corintios habla sobre hablar en lenguas, que cualquier lengua que no edifique, el Espíritu Santo ordena que calle la iglesia. La lengua debe edificar. Dice literalmente, cuando se hablen lenguas dentro de la iglesia, háblese a lo sumo, uno o a lo sumo dos en lenguas y sean interpretadas. Y si no hay intérprete, dice, calle aquel en la congregación. Amigos, así es como se practican las lenguas. Y cuando se habla de las lenguas que interpretaron en Hechos, el capítulo 2, las personas dicen que son idiomas. Eran 15 naciones que estaban ahí en diferentes 15 dialectos o idiomas. No eran lenguas angelicales, pero cuando se habla de lenguas angelicales, que existen, claro que sí, hay una referencia bíblica y claro que edifica. Amigos y hermanos, este servidor sabe lo que es tener un encuentro espiritual y sabe lo que es edificarse, pero en la congregación esas prácticas no son avaladas por Dios. Jesucristo, la iglesia primitiva y lo establecido en 2 Corintios por Pablo, que fue el evangelista, amigos y hermanos, a todos las naciones, podríamos decir gentiles, y nos deja un referente claro y específico de cuáles prácticas se deben de hacer, y todo lo debe de hacerse decentemente y en orden. Con respecto a estos dramas, cuadros y espectáculos, dice Pablo en ese capítulo 14, amigos y hermanos, no sea que pasando alguno que no conozca la palabra, o algún indocto, dice, o algún neófito, oiga, que son muy nuevos,
os vean y piensen que vosotros estáis locos. Así dice la palabra, que las personas que practican en esa forma ese tipo de exhibicionismo satánico, perdone que se los diga, ese furor, esa euforia, ese colectivo general, hipnotismo, se amplía mucho eso, amigos. Esas cosas que se practican ahora en las iglesias, todo eso no tiene un aval bíblico. La palabra del Señor lo condena. Con respecto a las danzas, pónganme mucha atención. Con respecto a las danzas, Salmo 149:3 y el Salmo 154. Salmo 149:3 y Salmo 154 son las únicas dos partes en la Biblia, amigos y hermanos, donde se habla acerca de la danza, que alaban al Señor con danza. Pero nunca en ninguna de las dos partes se refiere, pónganme atención a estos datos que les estoy dando, porque se investiga para que ustedes aprendan, agarren, escriban. Les doy esa sugerencia, busquen como los hermanos de Berea, a ver si les estoy hablando yo también alguna mentira o les estoy predicando alguna falsa doctrina. Salmo 149:3 y el Salmo 154 dice que son los únicos dos lugares en la Biblia donde se habla acerca de la danza, y en ninguno de los dos se dice que se debe hacer dentro del templo o dentro del santuario. Se habla de danza de alegría que se hacía en las calles. Era una práctica cultural, amigos y hermanos. Vean qué interesante esto, porque si no estudiamos, entonces no podemos conocer. La primera ocasión en que se menciona la danza en la Biblia fue cuando casualmente los israelitas cruzaron el Mar Rojo, que Miriam o María agarró el pandero y empezó a danzar porque Dios los había rescatado. Esa práctica, antes de esa salida de Egipto, antes de la entrada de los hijos de Jacob a Egipto, no se menciona que el pueblo que había o los que conocían a Dios, como no estaba el pueblo todavía judío, no había sido fomentado, no se menciona antes de eso, antes de Jacob, que las personas creyentes practicaran la danza. Eso, después de 420 años que estuvieron viviendo en Egipto, salieron con un sinnúmero de prácticas, y entre eso las joyas, joyeles y todo lo que existe en eso, y dentro de eso se metió la danza. De hecho, la segunda vez, amigos y hermanos, en que se menciona la danza en Éxodo capítulo 15, 20 y 21, es cuando Éxodo 32, 19 y 20, es cuando baja Moisés con las tablas y se encuentra un pachangón. Ahí todo el mundo danzando, y entonces se enfurece y la ira de Dios cae, amigos y hermanos, sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo nada delante de la presencia de Dios agradable a él. Recuerden que la presencia de Dios en ese momento estaba en el monte Sinaí. Así que lo que estaban haciendo abajo, amigos y hermanos, desagradó tanto a Dios que les voy a dar el dato referente de cuántas personas murieron. No lo manejo en este momento, pero fueron miles de personas. Así que, amigos y hermanos, en esas dos primeras ocasiones, bueno, nos damos cuenta, y sugiriéndose, toda la teología indica que ellos no tenían esa práctica hasta después de que salieron de Egipto. O sea, que fue una práctica acoplada por los 420 años que estuvieron de esclavitud en Egipto. Segunda Samuel capítulo 6 nos habla cuando David entra danzando. David entra danzando por las calles, porque vienen de victoria, con júbilo, con esto, con alegría, venían de la batalla y traían el arca, la estaban transportando nuevamente hacia la ciudad y de la casa de Bereset, y vieran que entonces la alegría tan grande que traían los hacía danzar por las calles. No estaba danzando en el pueblo. No estaba danzando en el templo, estaban danzando en las calles. Salmo 68, 24, 27 y Salmo 42, 4, que habla acerca también de las otras dos veces en que transportaban, vean qué interesante, el arca hacia el santuario. No estaba en el santuario, dice que el arca iba caminando en las dos, muy similar la misma situación de Salmo 68, 24, 27 y Salmo 42, 4. No estaban danzando dentro del templo, sino que iban transportando el arca hacia el santuario, iban las que danzaban en medio y los músicos atrás. Es interesante el orden, y era en las calles. En el templo, pónganme atención y les doy las referencias bíblicas: 1 Corintios 15, 16, 1 Corintios 19, 24, 1 Crónicas, perdón, todos esos son de Crónicas. 1 Crónicas, ahí están los versículos, y 2 Crónicas, ahí están los versículos,
y Esdras, ahí están los versículos. En el templo solo los levitas cantaban las alabanzas y tocaban ciertos instrumentos musicales, no todos, el címbalo retonante y algunas, el tamboril y algunos de los instrumentos eran para otras de las fiestas solemnes que tenían el pueblo de Dios. Así que, hermanos y hermanas, qué interesante. Les voy a hacer una pregunta. Yo a veces no logro entender cómo muchas de estas mega iglesias acoplan ciertas prácticas y dicen que es que son avaladas por la palabra de Dios, ¿verdad? Que por la danza y por esto, pero cuando ustedes hablan algunas cosas del Antiguo Testamento que los confronta con obediencia y con más santidad al Señor, no las quieren aceptar porque dicen que son nuevas antiguotestamentarias y que ya tienen un trasfondo abolido por Jesucristo. Las prácticas, pues obviamente en algunas de esas de ritos y sacrificios, así es, pero entonces qué interesante que acoplamos algunas cosas sí y otras cosas no. Benny Hinn, vean qué interesante, me quedan 5 minutos. Uno de los pastores más conocidos por abordar el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad que enseña a todos sus cristianos que están bien con Dios, que serán recompensados con riqueza y salud. Tiene como 3 aviones, uno se llama DOP, el Paloma, para la celebración de eventos que él llama Cruzadas de Milagros. Oigan, y dicen que hacen milagros. Se quita el saco, vean la imagen que sigue. Hace que todo el mundo se tumbe, hace que todo el mundo brinque, hace que todo el mundo se ría, hace que... Amigos, y lo vimos, todos lo vimos besándole el anillo al Papa. Todo el mundo lo vio y el que no lo vio, les voy a buscar las fotos y las imágenes. Amigos y hermanos, entonces, bueno, no sé, se los digo porque para mí eso no es una referencia muy espiritual del señor Benny Hinn. El error más común de los cristianos con respecto a la oración es que buscan una experiencia. Oiga, métase eso en la cabeza, no busque experiencia, busque al Dios de las experiencias, no busque milagros, busque al Dios de los milagros. Amigos y hermanos, una experiencia más que a Dios. Cuando la encuentran, esa experiencia, esa euforia, esa felicidad, ese gozo pasajero, momentáneo, ficticio, adrenalínico, cuando lo tienen, concluyen, amigos y hermanos, que han adorado excelentemente a Dios. Mateo 24 nos dice, porque se levantarán, no se asombren, amigos y hermanos, de las señales, prodigios y milagros, que ese es el último tema que nos queda para terminar con esta serie de 7 temas. No sé, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, pónganme atención, si es posible, aún a los escogidos. Bueno, me queda hablar de este hombre antes de él y de su iglesia, el River Arena, y después de eso vamos a empezar a ver algunas barbaridades que se han dado, amigos y hermanos, como actos de magia, trucos de magia dentro de los templos, peleas de lucha libre. Bueno, miren ustedes qué barbaridades. Si ustedes piensan que ese señor, porque habla muy lindo, amigos y hermanos, y porque es podríamos decir, tiene mucho de nuevo, es muy político, tiene la unción y la bendición de Dios. Vamos a ver algunos versículos que a ustedes les van a hacer no volver ni siquiera a decir bienvenido, por cualquiera de los medios que sea, a este tipo de pastores y predicaciones. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Freddy Peña, estos son los enigmas de los tiempos. Les espero para el tema final de Lobos Rapaces de la otra semana. Hermanos, cualquier cosa que necesiten, ya saben, nos pueden buscar a través de los medios del internet, en el canal de YouTube, a través de la 930 y todos sus medios, y al 86629553. Que Dios les bendiga y hasta pronto.